Bien, vamos a continuar con el tema 2, con el resumen del tema 2 de emoción, procesamiento emocional. Proceso emocional, concepto. Cambio puntual en determinado momento de duración limitada, condición especial de procesamiento de la información. Rasgo emocional. Formas habituales de responder emocionalmente de una determinada manera. Tenemos el afecto, que es la condición neurofisiológica accesible conscientemente, posee tono o valencia, primitivo, universal y simple. Luego el humor, que es el tono emocional de base, que es de larga duración. Estado afectivo que implica la existencia de tono e intensidad. Y el sentimiento, que es la experiencia subjetiva de la emoción, evaluación de situación e impresiones pasajeras. ¿Cuáles son las características de las emociones? Funciones de las emociones. La hay adaptativa, que es que prepara al organismo para la acción. Social, que comunica nuestro estado de ánimo, permite a los demás predecir el comportamiento que vamos a desarrollar y a nosotros el suyo. Motivacional, dirigir la emoción hacia una meta y hacer que se ejecute. Función adaptativa de las emociones. Darwin, la emoción facilita la conducta apropiada para cada situación. Sorpresa, función adaptativa de exploración. Asco, función adaptativa rechazo. Alegría, función adaptativa afiliación. Miedo, función adaptativa protección. Ira, función adaptativa autodefensa. Y tristeza, función adaptativa reintegración. Estas serían las funciones adaptativas de las emociones, donde vimos a Darwin, que nos habla de esa emoción que facilita la conducta apropiada para cada situación. Luego habría una función social de las emociones, que es la expresión de las mismas, comunicación verbal, artística y no verbal. Y luego un efecto motivacional de las emociones, que es la emoción facilita la aparición de conductas motivadas y viceversa. Tareas de las emociones. Stemler nos dice que las emociones funcionan como programas de orden superior. Codificar las condiciones estimulares como positivas o negativas, apetitivas o aversivas. Interrumpir cogniciones y comportamiento refocalizando la atención. Escudriñar la memoria emocional, localizando estímulo-respuesta aprendidas y exitosas del pasado. Involucrar procesos explícitos e implícitos para la evaluación de los estímulos, ambiente y memoria. Preparar clases de comportamiento, defensa, abatimiento, ataque a través de los sistemas del cuerpo. Poner las intenciones de uno en conocimiento de los demás. Comunicar actividades autonómicas y somáticas a las aferencias para la integración en los centros cerebrales. Responder con extrema rapidez para contrarrestar amenazas de lesiones, protegiendo el cuerpo. Ahora vamos a ir a unas leyes bastante importantes, las de Frigda, las leyes de las emociones. Leyes que afectan a los desencadenantes emocionales. Vamos a ver unas cuantas dentro de las desencadenantes de las emociones, unas 8. Primera, ley del significado situacional. Las emociones surgen en respuesta a la estructura del significado que nos da la situación. 2. Ley de habituación. Los placeres o dificultades continuadas tienden a desvanecerse o perder fuerza. 3. Ley del sentimiento comparativo. La intensidad de una emoción dependerá de la relación entre el evento en que se produce y el marco de referencia en que se evalúa, una comparativa, ley de sentimiento comparativo. 4. Ley de asimetría hedónica, que tendremos aquí el hedonismo, pues el hecho de que el placer desaparece con la satisfacción continua, mientras que el dolor puede persistir en el tiempo. Ley de lo concerniente, en respuesta a situaciones importantes, a lo que concierne, a lo relevante, ley de lo concerniente. Ley de la realidad aparente, pues situaciones valoradas pues como reales. Ley del cambio, que el propio cambio pues nos facilita la respuesta emocional. Y ley del momento emocional, que retiene emociones indefinidamente. Como veis, se sacan bastante bien por el título. Ley de significado situacional, el significado es la situación. Habituación, que tiende a desvanecerse o perder fuerza, cuando se habitúa, cuando es continuado. El sentimiento comparativo, que es la relación entre un evento y el marco de referencia que se evalúa. Hedónico, placer. Y el placer pues desaparece con la satisfacción continua, mientras que el dolor pues persiste más tiempo.
Concerniente, que es lo que es concerniente, lo que concierne, lo que es importante, lo que es relevante. Realidad aparente, lo real. Cambio, el cambio facilita esa respuesta emocional. Y la ley del momento emocional, que retiene emociones indefinidamente. Leyes que afectan a la respuesta emocional. Tenemos 3. Está la ley final. Una cosa es lo que vimos antes de Fricta, son las leyes que afectan a los desencadenantes emocionales. Ahora lo que estamos viendo dentro de esto, de Fricta, vemos las leyes que afectan a la respuesta emocional. Hay que entender estas dos cosas, ambas son de aquí. Ley final. Las emociones tienden a estar sujetas a juicio sobre el impacto y requerimiento de metas y objetivos. Ley del cuidado con las consecuencias. Cada impulso emocional elicita un segundo impulso, que tiende a modificar esa primera respuesta emocional en relación con las posibles consecuencias que tendría. Y por tercero y última, es la ley de la menor carga y el mayor beneficio, cuando una situación puede ser vista desde distintas alternativas. Existe una tendencia a verla desde la postura que minimice la carga emocional negativa o maximice una ganancia emocional. Menor carga, mayor beneficio. Minimizar la carga emocional negativa o maximizar la ganancia emocional. Entonces esto es bastante importante dentro de lo de las leyes de las emociones de Fricta. Luego, tendríamos los tipos de emociones dimensionales, los ejes de Wundt. Valencia afectiva, activación y control. Valencia afectiva diferencia las emociones en función de su tono hedónico. Puede ser positivo o negativo. Activación diferencia las emociones por la intensidad de los cambios fisiológicos entre la tranquilidad y la extrema activación. Calma, entusiasmo. Control diferencia las emociones en función de quién ejerce dominio sobre quién, la persona sobre la situación o al revés, de controlador a controlado. Dimensiones unipolares, Gilboa y Rebel. Tono hedónico negativo, emociones desagradables. Tono hedónico positivo, emociones agradables. Emociones primarias, discretas, emergen en los primeros momentos de vida. Sorpresa, asco, miedo, alegría, tristeza e ira. Y luego tendríamos las emociones secundarias, también denominadas sociales, morales o autoconscientes. Ellas son fruto de la socialización y del desarrollo de capacidades cognitivas. La culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos. Entender bien esas emociones primarias como discretas y esas emociones secundarias, que de hecho las vamos a ir viendo. Eso, culpa, vergüenza, orgullo, celos. La aparición en torno a los 2 años y medio. Esto es muy importante, este dato. ¿Por qué? Porque cuando te preguntan emociones primarias, discretas y demás, ya te dicen que emergen en los primeros momentos de vida, como ya es la sorpresa, el asco, el miedo, la alegría, todo esto. Sin embargo, las emociones secundarias, como la culpa, esa vergüenza, esos orgullos, esos celos, todo eso, dicen que su aparición es en torno a 2 años y medio. Entonces hay una diferencia ahí. Entonces es importante saberse eso de 2 años y medio, ¿vale? A ver, ya la he visto varias veces esta pregunta, además, por eso lo recalco. Necesarias 3 condiciones primarias para su aparición. Primero, aparición de la identidad personal. Segundo, internalización de normas sociales. Y tercero, capaz de evaluar su identidad personal. El sistema de análisis. El proceso de evaluación de la situación es el sistema de análisis emocional, primer filtro. Y tendríamos la evaluación de la situación en función de características afectivas como Scherer, donde tenemos que la novedad de la situación, el agrado intrínseco, y luego la valoración de la situación de Scherer, la significación, valora la relevancia de la situación, si es necesaria aquí y ahora, la ley de significado emocional, necesaria para determinar si una situación pone en peligro o fomenta la supervivencia, ley de lo concerniente. Smith y Lazarus, el significado subyacente a cada emoción tendría 3 niveles de análisis. 1, molecular, propia valoración, relevancia motivacional y congruencia motivacional. Importante. Molecular, molar e individual dentro. Molecular, propia valoración, relevancia motivacional y congruencia motivacional. 2, molar, el significado global y distintivo que configura cada emoción, configurado por el núcleo de temas relacionados. Componentes de la segunda valoración de significado personal: responsabilidad, afrontamiento del problema, afrontamiento de la emoción y expectativas futuras. Individual, el por qué las actitudes cognitivas emocionales preparan a una persona
para dar preferentemente una respuesta emocional y no otra. Dentro de estas valoraciones de la situación que estamos viendo, recordadlo bien, estaba una primera, que era evaluación de la situación en función de las características afectivas. Está la novedad de la situación y el agrado intrínseco. Esto ya lo sabemos de Scherer. Ahora, dentro de esto, hay unas valoraciones de la situación, de esta situación. Y hay la significación, que es lo que acabamos de decir ahora, de Smith y Lazarus, ¿acordáis? Y luego tendríamos el afrontamiento y las normas. Entonces, el afrontamiento, causalidad de lo sucedido. Potencial de afrontamiento es igual a grado de control sobre la situación. Determina la respuesta apropiada para un acontecimiento. Teoría de la atribución de Weiner. Las expectativas de éxito y fracaso generan emociones distintas en función del resultado de la atribución de causalidad, interna o externa, controlable o no controlable, y estable o inestable. Scherer distingue entre control, poder y ajuste. Control, un acontecimiento puede ser influenciado. Poder, capacidad de control con éxito. Y ajuste, potencial para adaptarse a los cambios. Y por último, lo que os decía en el 3, las normas. Entonces, dentro de estas valoraciones de situación de Scherer está la significación, que ya lo vimos, el afrontamiento, que ya lo vimos, y luego las normas. Si la situación y la acción a desarrollar son conformes con las normas sociales que hay. Estilos de procesamiento. Tendríamos a personas, represores en este caso, que intentan evitar la atención de los estímulos amenazantes, reprimirlos. Personas sensibles, que supervisan continuamente el entorno para detectar la presencia de tales estímulos. Según Forgas, existen otros estilos de procesamiento emocional, el de acceso directo, que es la estrategia sencilla que consiste en recuperar valoraciones ya existentes, el motivado, que es el objetivo primordial, que es lograr metas específicas, heurísticos, llegar a una valoración definitiva con el menor esfuerzo posible, y sustancial, que es un continuo procesamiento de toda la información disponible. Actitudes emocionales cognitivas. Determinadas personas pueden desarrollar actitudes emocionales cognitivas que favorecen la aparición de un tipo de emoción sobre otras. Esto produce sesgos, como ya sabremos, en los procesos de aprendizaje, en la activación de la memoria, tanto selectiva, y sesgos interpretativos, como procesar situaciones ambiguas. Ley de la simetría hedónica, importante esta. Las emociones de tono negativo tienen mayor duración que las positivas, y se favorece su desarrollo. Entonces esta asimetría hedónica. Las emociones de tono negativo tienen mayor duración que las positivas, y se favorece su desarrollo. Activación emocional. La experiencia emocional es de carácter multifactorial. La experiencia subjetiva son sensaciones o sentimientos que produce la respuesta emocional. Kavanagh, el sentimiento emocional depende de 4 dimensiones: la duración temporal del evento, la cualidad emocional, la intensidad de la situación y el grado de placer y displacer. La expresión corporal, expresión facial y comunicación no verbal, el afrontamiento, que son los cambios comportamentales, y el soporte fisiológico, que son cambios y alteraciones que se producen en el sistema nervioso central, periférico y endocrino. Manifestación emocional. Basado en el aprendizaje y la cultura. Es el responsable del control emocional mediante la inhibición, exacerbación o distorsión que puede manifestar la respuesta emocional. Quedaos bien con esto de manifestación emocional. Está basado en el aprendizaje y la cultura. Dinámica emocional. Las emociones presentan en su desarrollo temporal 2 procesos secuenciales y diferenciados. El proceso emocional primario, que es brevedad temporal y secuencia característica, y el proceso oponente, que es la función homeostática, encargada de volver al sujeto al estadio previo al de iniciarse la respuesta, lo cual mayor duración. Entonces simplemente es cuestión de ir repasando. Muchas cosas las podéis deducir bien, pero tenéis que quedaros muy bien cuándo son los autores, qué es lo que dicen, cuáles son sus puntos en particular, y quedaos bastante bien con Scherer y lo que fuimos viendo. Sobre todo, otra de las partes aparte de Scherer que vimos, estas de las leyes de las emociones según Fricta, muy importante. Y así es un poquillo todo, como resumen. Vale, lo dejamos aquí. Tema 2 acabado y ya, incluso antes de comer o después de comer, ya subo el 3 también. Para que así, antes del examen del viernes, el viernes pues ya tener acabados los 9 temas. Hacer 3
3, 3, 6, 3, 9, por ejemplo, 3 temas cada día, y ya irían bien. Vale, lo dejamos por aquí. Hasta el siguiente.